Miguel Ángel llega una semana más con su sección Maldita Literatura. Vamos a descubrir cosas de diferentes autores y autoras, escritores y escritoras históricos o actuales, no lo sabemos. A ver con qué nos sorprende esta semana Miguel Ángel. Os dejamos con Maldita Literatura. Nathaniel Hawthorne será el gran prosista de la edad puritano-romántica, es decir, de la literatura norteamericana más antigua, emanada del puritanismo dominante en las colonias inglesas de Norteamérica durante los años que precedieron a la Guerra de la Independencia Americana. Autor de 4 novelas, entre las que destaca La letra escarlata, y de innumerables relatos, Hawthorne se convertirá en un emblema de las letras norteamericanas, en su capacidad creadora, imaginativa y soñadora. Sus cuentos, de contenido alegórico y siniestro, muy al gusto del romanticismo norteamericano de la época, recrean intensamente el ambiente puritano que empapaba la sociedad de aquellos años. Amigos, bienvenidos. Con el inicio del siglo XIX, nos cuenta José María Valverde, la joven literatura norteamericana pasa a formar parte de la literatura universal. Su originalidad habría que buscarlas en las raíces históricas de la nación. El gran empuje colonizador, las marcadas influencias o deseos de separarse de la metrópoli británica, que ya habían sido dados por los puritanos ingleses fugitivos de Inglaterra, que arribaron en el Mayflower en 1620 a Nueva Inglaterra. El autor de cuentos y de novelas Nathaniel Hawthorne será el escritor más importante de esta edad puritano-romántica. Y todos los anteriores, incluso Washington Irving, a quien ya hemos visto, y Fenimore Cooper, los pioneros de esta joven literatura, habrán allanado el camino para la figura central y más importante de Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne posee ya toda la tristeza del puritano, viendo la realidad como un símbolo trágico del pecado. Es la idea central del puritanismo. Pero a la vez, Hawthorne se separa de esta visión puritana al elegir precisamente como actividad principal la literatura, ya que ésta era vista, según los puritanos, como algo sospechoso y nada, digamos, moralista. De algún modo, al igual que Robert Louis Stevenson, también hijo de puritanos, Hawthorne tendrá siempre la duda de si esta no era una actividad frívola o incluso culpable. En su obra más famosa, en el prólogo de La letra escarlata, Hawthorne nos habla de la sombra de sus antepasados mirándole la escritura de su novela sobre el hombro y escribe lo siguiente. ¿Qué estará haciendo?, dice una antigua sombra a las otras. Está escribiendo un libro de cuentos. ¿Qué oficio será ese? ¿Qué manera de glorificar a Dios o de ser útil a los hombres en su día y generación? Tanto le valdría a ese descartado ser violinista. Este pasaje es curioso ya que encierra una especie de confidencia íntima, una especie de escrúpulos íntimos. Corresponde también a una tensión frecuente entre la ética y la estética, o si se quiere, si se prefiere, entre la religión y la estética. Hawthorne desató este problema que, como vemos, no es ilusorio, urdiendo fábulas moralizadoras, preferentemente bajo la forma de la alegoría, en las que convierte, o mediante las cuales convierte el arte en una forma de expurgar, de redención de la conciencia moral del propio autor al que hoy vamos a contemplar, Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne nació el 4 de julio de 1804 en la aldea puritana de Salem, Massachusetts, que siempre gravitaría sobre él. En esa vieja y decaída ciudad de honesto nombre bíblico, formado por las sílabas finales de Jerusalén, Hawthorne vivió hasta 1836. La quiso con el triste amor que inspiran las personas que no nos quieren, los fracasos, las enfermedades, las manías. Esencialmente, no es mentira decir que nunca se alejó de ella.
50 años después, en Londres o en Roma, seguía en su aldea puritana cuando, por ejemplo, desaprobaba que los escultores, en pleno siglo XIX, labraran estatuas desnudas. Esta cercanía con el puritanismo surge a partir de sus antepasados. El padre de su tatarabuelo, William Harton, fue uno de los primeros colonos. Su tatarabuelo, John Harton, fue juez en los procesos de hechicería de 1692, en los que 19 mujeres, entre ellas una esclava, Tituba, fueron condenadas a la horca. Nathaniel agregaría posteriormente una W a su apellido con el fin de ocultar esta relación. Su padre, capitán de navío, murió en Surinam, las Indias Orientales, de fiebre amarilla, cuando Nathaniel contaba con 4 años. Desde entonces, la familia lleva una extraña vida de reclusión. Encerradas la madre y sus 2 hijas, en sus dormitorios y en otro piso, el de Nathaniel. Entregados a la lectura de la Sagrada Escritura y a la plegaria, casi no se hablan ni comen juntos. A Nathaniel le dejan la comida en una bandeja, en el corredor, junto a su habitación. Nathaniel Harton comienza entonces a desarrollar una fascinante pasión por la literatura y se pasa los días escribiendo cuentos fantásticos. Cada día, durante varias horas, visita la biblioteca pública para investigar y escribir sus historias. En la tarde, a la hora del crepúsculo, sale a caminar. Este furtivo régimen de vida duró 12 años. En 1837 escribió: «Me he recluido sin el menor propósito de hacerlo, sin la menor sospecha de que eso iba a ocurrirme. Me he convertido en un prisionero, me he encerrado en un calabozo y ahora ya no doy con la llave, y aunque estuviera abierta la puerta, casi me daría miedo salir». Durante aquel periodo, Harton escribiría no solo su mejor relato, sino acaso uno de los mejores de la literatura, Wakefield, una alegoría basada sobre un hecho real, alabada incluso por el propio Poe, donde refleja este curioso aislamiento. En esta breve y ominosa parábola, que data de 1835, Harton prefigura ya con un siglo de antelación el mundo de Kafka, un mundo misterioso, de castigos enigmáticos y de culpas indescifrables, regido por leyes inexplicables, que es manifiestamente el mundo de la predeterminación calvinista, en el que la vida de un personaje puede llegar a cambiar fatalmente de un día para otro. En Wakefield, Harton contrasta la honda trivialidad de su protagonista con la magnitud de su perdición, sobre el fondo borroso de un Londres burgués, cuyas multitudes le sirven por lo demás para ocultar a su héroe. Harton finaliza este relato con las siguientes palabras: «En el desorden aparente de nuestro misterioso mundo, cada hombre está ajustado a un sistema con tan exquisito rigor, y los sistemas entre sí y todos a todo, que el individuo que se desvía un solo momento corre el terrible albur de perder para siempre su lugar. Corre el albur de ser, como Wakefield, el paria del universo». Los 12 tomos de las obras completas de Nathaniel Harton incluyen más de 100 cuentos, y entre todos ellos destaca Wakefield. Harton había leído, o fingió por fines literarios haber leído en un diario, este caso, la historia de un joven inglés que una buena tarde desaparece sin decir nada y se aloja a la vuelta de su casa en una esquina, desapareciendo de la vida durante 20 años. Finalmente, sin saber muy bien por qué, al cabo de estos 20 años regresa a su casa. Las interpretaciones, naturalmente, pueden ser infinitas. En esta breve y ominosa parábola, que data de 1835, nos encontramos ya en el mundo de Melville, en el mundo de Kafka. Un mundo que podemos decir no tiene nada extraño esta coincidencia, puesto que el orbe de Kafka pertenece al judaísmo y el de Harton pertenece a las viejas iras y castigos del Viejo Testamento. La vida en las afueras es siempre lo mismo, semana tras semana. ¿Quién no ha sentido nunca la tentación de poner su vida en prórroga durante un rato?
desaparecer para siempre. La primera llamada de mi esposa será a la oficina. No, no ha venido. Bueno, no ha dicho nada. El coche sigue ahí. La trama se complica. ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? ¡Tachán! Una joya de película original y reflexiva. Cranston es simplemente brillante. Una obra maestra. Muy bien, hijo. Nunca me deshice de mi familia. Me he deshecho de mí mismo. Liberado. Me convertiré en el Howard Wakefield que estaba predestinado a ser. Señor Wakefield. Hutton es sobre todo un escritor de contraste. A pesar de escribir bajo el peso del puritanismo, se opuso siempre a las ideas del trascendentalismo. Incluso a pesar de que su mujer fuera una pintora trascendentalista y de ser vecino de Emerson y de Thoreau. Estas contradicciones, estas aparentes paradojas, se hacen aún mucho más evidentes en su novela. La letra escarlata, la más importante de ella, vemos una contradicción, una tensión entre el esquema formal de lo que expresa y lo que realmente la intención moral, el arcaísmo de lo que expresa, de lo que narra. Podría hacernos parecer que se trata de una obra romántica por la pasión que despierta o por la vocación de un pasado, o incluso de una obra realista por la minuciosidad con que se describe su trama. Sin embargo, lo esencial de la letra escarlata trasciende a estos dos puntos de vista. En la letra escarlata ya hay un paisaje, el paisaje de Nueva Inglaterra, ya hay un pasado, y porque existe un paisaje y un pasado, América existe con Nathaniel Hutton. Lo esencial de esta obra no es tanto el pasado ni el paisaje, ni el punto de vista romántico ni el realista, sino la descripción del mal que simboliza el pasado para el puritano y de la huella que éste puede dejar en la conciencia humana. Amigos y compañeros en este viaje en busca de nuestros sueños. Si queremos conseguir nuestra meta y construir una nueva Jerusalén con la fuerza del amor, de su amor divino, debemos unir nuestros corazones. No consideramos apropiado que una mujer joven viva sola. Mi esposo me ha enviado para que prepare nuestro hogar para su llegada. Y eso es lo que pretendo hacer. He disfrutado mucho con vuestro sermón. No es corriente que un hombre tan joven hable con semejante pasión. Bueno, por alguna razón hoy me sentía muy inspirado. He encontrado al joven pastor muy apuesto. Yo puedo ver lo que los otros no ven. Y conozco el corazón de los hombres. No permitáis que os ciegue la codicia de vuestro enemigo, dijo el Señor. Pues solo yo os colmaré. Solo yo llenaré vuestras almas. Lauren Films y el director Roland Joffe nos presentan una historia clásica. Que Dios me ayude, Esther. Os amo. Que nos ayude a ambos. Yo también os amo. De un amor tan prohibido. Tenía que avisarte, mi esposo no se detendrá hasta encontrarte. Y de una pasión tan feroz. ¿Dónde se esconde? Que cambiarían su vida para siempre. ¿Acaso creéis que no habéis pecado? Quizá haya pecado a vuestros ojos. Pero no creo que Dios comparta vuestra opinión. ¿De
Deberéis llevar siempre este símbolo en vuestro corpiño. Daos prisa y ponedmelo. Pero no será una señal de mi vergüenza, sino de la vuestra. Demi Moore, Ellos están mintiendo y les estás permitiendo que destruyan todo lo bueno que hay en ti. Gary Oldman, ¡Estoy en el infierno! Robert Duvall, ¡Mirad a esta criatura del diablo! basada en una de las novelas más controvertidas de todos los tiempos, La letra escarlata. Nathaniel Hawthorne, escritor no hemos comentado ni leído actualmente, condensa en forma literaria de gran porvenir todo el sentir ético de la élite de Nueva Inglaterra. Especialmente su capital, Boston, será la capital cultural durante todo el siglo XIX de Norteamérica. Esta élite, que son nada más y nada menos que los originales descendientes arribados en el Mayflower en 1620 y en el Arbele, esta élite fue denominada con el nombre, con el apelativo de brahmanes o brahmines, aludiendo a la casta sacerdotal y literaria de la India. Nathaniel Hawthorne, con sus relatos de estilo depurado y de tono equilibrado, nos permite apreciar un contraste entre la dulzura de la voz que narra, el tono delicado de lo que narra y precisamente la violencia exterior, aquello que es narrado por Nathaniel Hawthorne. También podemos observar en algunos de los escritos de Nathaniel Hawthorne que éste propendía a la noción panteísta de que un hombre es los otros, de que un hombre es a la vez todos los hombres. Hawthorne se graduó en Maine, donde trabó amistad con Franklin Pierce, que luego sería elegido presidente de los Estados Unidos y será también gran amigo de Mark Twain y de Herman Melville, quien le dedicará su Moby Dick, en homenaje a su genio. En 1841 se une a la sociedad comunal de Brock Farm, situada cerca de Boston, pero al ser tan duro el trabajo de la granja socialista y no disponer de tiempo libre para escribir, a los 6 meses abandona la comunidad para obtener un empleo en la Casa de Aduanas de Boston. Al año siguiente, en 1842, con 38 años de edad, Hawthorne se casa con la pintora trascendentalista Sophia Amelie Peabody y el matrimonio se traslada a Concord, Massachusetts, teniendo como vecinos a Ralph Waldo Emerson y a Henry David Thoreau. Sophia y Nathaniel Hawthorne tuvieron 3 hijos, una, Julian y Rose. La primera murió joven. Julian seguiría los pasos de su padre, llegando a ser un escritor prolífico. Rose se convertiría al catolicismo y fundaría la congregación de las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima, también conocidas como Hermanas Dominicanas de Hawthorne, congregación a cargo del cuidado de enfermos incurables de cáncer. Nathaniel Hawthorne escribió 4 novelas en las que despliega unos personajes trabajados y ricos en matices que nada tienen que ver con los a menudo insípidos y llanos personajes del relato gótico. Los personajes de Hawthorne reflexionan acerca de complejos asuntos morales y existenciales, en busca de una verdad absoluta e inalcanzable para ellos, una búsqueda que les arrastra a su propio martirio y aislamiento dentro de una sociedad reaccionaria y hostil a la que no logran comprender. El ambiente puritano de las colonias, en extremo opresivo, con su herencia de caza de brujas y su permanente obsesión por el demonio y el mal, junto a las reminiscencias de la presencia india pagana y sus cultos chamánicos, forman una sociedad tradicionalmente muy cercana y a la vez cerrada, sectaria en tantas ocasiones y tan dependiente de sus miembros que veda la misma noción de vida privada. En definitiva, un nido de hipocresía, de silencio y de secretos apenas musitados que serán reflejados por la obra de Hawthorne. Este no ocultará en vida ninguno de los escandalosos hechos perpetrados por sus antepasados, sino que pretenderá purgarlos literariamente a través de su obra, hecho que a ojos de Edgar Allan Poe le conducirá a las más altas esferas del arte. Henry James diría que Hawthorne fue capaz de transmutar la pesada carga moral del puritanismo
en la sustancia misma de su imaginación, evaporarla en los ligeros y delicados vaos de la creación artística. Gran parte de la narrativa de Nathaniel Hawthorne acusa este peso de la herencia puritana, con sus inclinaciones éticas y su énfasis en el pecado, trazando así de este modo los rasgos distintivos y fundamentales de la narrativa norteamericana moderna, que se reproducirán una y otra vez hasta finales del siglo XX. El puritanismo, en verdad, será la gran carga y la losa que frenarán el pleno desarrollo de esta joven literatura. Entre estas novelas, en 1850 publicó la más famosa e importante de ellas, La letra escarlata, donde aborda el drama de una mujer condenada socialmente a la marginación por haber cometido adulterio y que le supuso el reconocimiento como una de las principales figuras literarias de los Estados Unidos. Las logradas epopeyas o caracterizaciones de los tres personajes principales, Esther, su marido y su amante, hacen de esta novela la primera novela psicológica norteamericana, la novela fundacional del Nuevo Mundo. En efecto, La letra escarlata es el auténtico génesis de la identidad cultural norteamericana, donde queda claro que Norteamérica no es ya Europa, y su heroína Esther Prynne, por sus resonancias estéticas y culturales, según las palabras de Harold Bloom, se convertirá en la Eva estadounidense. Al año siguiente, en 1851, publica Hawthorne La casa de los siete tejados, de tono fantástico y sobrenatural, donde, acosado por la imagen siniestra de sus ancestros relacionados con la casa de brujas de Salem, otorga a la vieja mansión a punto de ruina, con sus viejos y descarados fantasmas isabelinos, un valor simbólico, convirtiendo la mansión en un vehículo de redención. De este modo, la novela, más que evocar la silueta esquiva de los fantasmas de antaño, intenta exorcizarlos a través del propio arte narrativo, con un resultado que la convierte en una de las grandes novelas americanas del siglo XIX. Su fama, posteriormente, se transformaría en el sueño lúbrico de Lovecraft, quien afirmaría de esta obra que era la mayor contribución de Nueva Inglaterra a la literatura de terror. La letra escarlata y La casa de los siete tejados son quizás sus dos grandes novelas. Las otras dos novelas de Hawthorne son la novela de Blithedale y El fauno de mármol. Las anotaciones de esta última obra serían escritas por Hawthorne en Roma, donde vivirá por un tiempo, al igual que en Florencia, tras ejercer durante 4 años el cargo de cónsul de los Estados Unidos en Liverpool, puesto por el que había sido recompensado en 1853 por su amigo Franklin Pierce, tras su elección como presidente de los Estados Unidos. Nathaniel Hawthorne también escribió cuentos, con plena conciencia de la novedad y la importancia de este breve género, en los que, en mayor medida que en sus laboriosas novelas, encontramos su peculiar sabor. La suma de prólogos y reseñas que componen Nathaniel Hawthorne, junto con los de Poe, constituyen la Declaración de Derechos Literarios del Cuento, verdadera seña de identidad de la literatura norteamericana. Pero el cuento en Hawthorne no es lo que posteriormente conoceremos bajo tal forma literaria. Tiene poco realismo y su resorte típico suele encontrarse en la intervención de duendes, fantasmas, apariciones, etc. La presentación de ambientes y personajes en estos relatos es aún algo sumaria, como un resto moral de la literatura puritana, y tienden a centrarse en una simbolización, principalmente bajo la forma de la alegoría, que es la que presta y da su pleno sentido a la narración. Entre estas varias colecciones de cuentos, las más conocidas son Cuentos contados 2 veces, Musgos de una vieja rectoría y La muñeca de nieve. También publicó Hawthorne en 1841 una serie de apuntes destinados al público infantil sobre la historia de Nueva Inglaterra, que llevaría como título La silla del abuelo, relatos para los jóvenes.
Poco después, en 1860, del regreso a su país de esta instancia que tuvo Hampton en Italia, Nathaniel Hampton caerá enfermo, probablemente de cáncer de estómago. El 18 de mayo de la primavera de 1864, mientras se encuentra de viaje con su amigo Franklin Pierce por las montañas de New Hampshire, en Plymouth, Hampton muere, de modo tranquilo y misterioso, durante el sueño. Yo no vivía, había dejado escrito Nathaniel Hampton, solo soñaba que vivía. El célebre psicólogo suizo Carl Gustav Jung equiparaba las invenciones oníricas a las invenciones literarias, los sueños a la literatura. También Melville, que mantuvo una breve pero intensa amistad con Hampton, aunque no se conservan fragmentos de sus cartas, de las cartas que entre ambos se intercambiaron, hace referencia al sueño como algo mágico y medicinal, reflejando así toda una larga tradición desde Homero hasta Shakespeare. Hampton no fue un hombre de genio, no tuvo la vida de Poe, ni fue seguramente el mejor, pero ingresará al canon literario por saber mantener siempre una regular calidad, algo así como un fuego constante y no brillar en breves llamaradas. Su muerte fue tranquila, le sucedió como a Beda el Venerable en un tranquilo sueño. Nada nos prohíbe imaginar e inventar la última historia que soñó y de qué modo la borró o la coronó la muerte. Muerto Hampton, los demás autores literarios heredarán su tarea de soñar, especialmente su gran continuación, Edgar Allan Poe. En Poe, un autor que veremos próximamente, en sus glorias y tormentos, el sueño, inaugurado en la joven literatura norteamericana por Nathaniel Hampton, se convertirá, se exaltará y transformará en pesadilla. Muchas gracias y felices sueños. Y hasta aquí el magazine de hoy. Mañana miércoles regresamos a partir de las 4:30 como cada tarde con el ticket para el ocio. Después llegará Sandra Chávez con Ponte Guapa y finalizaremos con Andy Semen y el Manicomio TV. Ya lo tenemos todo preparado, así que mañana tenemos una cita. Apúntela en la agenda. 4:30 de la tarde aquí en Canal Torrevisión, nueva edición del magazine El Lavadero. Que disfruten del resto de la tarde y de la noche y nos vemos mañana.